Bien, nos pide, dice, si A, B y C minúsculas son los lados de un triángulo y A, B, C mayúsculas son los ángulos opuestos. Entonces, de acuerdo a ese enunciado, nos hacemos un triángulo donde el cateto A va a ser opuesto del ángulo A mayúscula y cateto B va a ser opuesto del ángulo B mayúscula y C va a ser cateto opuesto del ángulo C mayúscula. Me pide determinar parcial, derivada parcial del ángulo A con respecto al cateto A, con respecto al cateto B y con respecto al cateto C, mediante la derivación implícita utilizando ley de cosenos. Primeramente vamos a armarnos nuestra función, nuestra ley de cosenos. ¿Qué dice ley de cosenos? Eso hemos aprendido en física, ¿no? Entonces dice, si yo quiero encontrar este, es como teorema Pitágora. ¿Qué dice teorema Pitágora? El cateto más largo va a ser igual a la suma de los demás catetos. Es lo mismo. Entonces, si yo quiero saber el cateto A al cuadrado va a ser igual. Estoy haciendo ley de cosenos, perdón. Este cateto va a ser al cuadrado, va a ser igual a la suma de los demás catetos. A la suma de B al cuadrado más C al cuadrado. La diferencia del teorema de Pitágoras se utiliza en triángulo rectángulo, esto es triángulo oblicuo ángulo. ¿Ya? Se resta menos dos veces, como estamos utilizando ángulos internos, menos dos veces de los dos catetos que están aquí, B por C, por coseno del ángulo que forman estos catetos B y C. El cateto B con el cateto C, ¿qué ángulo forman? Forman el ángulo A mayúscula. Por coseno, porque es ley de cosenos, por coseno del ángulo A. Ya eso sería la ecuación de ley de cosenos, por un lado. Pero si yo quiero conocer el cateto B al cuadrado va a ser igual a la suma de los demás catetos, teorema de Pitágoras. Quiero conocer esto, va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado, a los otros menos dos veces A por C por coseno del ángulo que forman A y C. A con C forman ángulo B mayúscula. Si yo quiero conocer el cateto C, C cuadrado va a ser igual a los demás catetos, A al cuadrado más B al cuadrado menos dos veces A por B por coseno del ángulo que forman A y B. A y B forma C, C mayúscula. Ya, eso sería, a esto se lo llama, estos son ley de cosenos. Ya, estos son ley de cosenos. Pero en nuestro ejercicio, nótese, me está pidiendo solamente del ángulo A. Ya, aquí dice derivada parcial del ángulo A con respecto a B y respecto a C. No me pide ni del B ni del C. Entonces, en ese caso, solo voy a utilizar esta ecuación, esta formulita de ley de cosenos. Solo eso. Si me pidiera del ángulo B, del ángulo C, entonces utilizaría. Me está pidiendo del ángulo A con respecto a, del ángulo A con respecto a B, del ángulo A respecto a C. Yo voy a hacer el primero, los otros van a ser ustedes. Primeramente voy a elaborarme mi fórmula. Paso uno para, además, nótese, ¿cuál sería la variable dependiente? Eso hay que identificar aquí. ¿Cuál sería nuestra variable dependiente? La variable dependiente es el que nos pide derivamos parcial de qué función, de función de variable A mayúscula, A mayúscula. Entonces, A mayúscula no está despejado, está en su forma implícita al no estar despejado A. Paso uno para derivar las funciones implícitas es igualar a cero. Entonces, esta ecuación nosotros vamos a igualar a cero.
igualando a 0 quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado, más pasa con menos. El menos 2bc pasa con más 2bc por coseno del ángulo A igual a 0. Ya entonces, de manera que esa sería primer paso para poder derivar. Esto es mi función implícita. Primer paso es igualar a 0. Ya hemos igualado a 0. Ya entonces, esto es mi función implícita que va a representar a esto, ¿no? Las variables independientes son A, B y C igual a 0. Mi función implícita. Lo que me pide es derive esta función respecto a minúscula, a B minúscula, a C minúscula. Yo voy a encontrar a el primerito. El otro dos va a ser como tarea para ustedes. Entonces me está pidiendo que determine derivada parcial del ángulo A con respecto al cateto A. Esto será igual. A ver, atiendan esta partecita. ¿Cómo se elabora la fórmula? La fórmula de las implícitas dice menos derivada parcial de la función implícita con respecto a la variable independiente primero. La variable independiente es A minúscula. Sobre el de abajo. Derivada parcial de la función implícita con respecto a la variable dependiente. La variable dependiente es el de arriba, de A. Ya, eso va a ser mi fórmula para encontrar esta derivada que me pide aquí. Derivada parcial del ángulo A con respecto al cateto A. Ya, entonces, derivada parcial del ángulo A con respecto a la cateto A, nuestra fórmula va a ser menos derivada parcial de la función respecto a la variable independiente sobre derivada parcial de la función implícita con respecto a la variable dependiente. Cruzado, allá y aquí. Ya lo mismo ustedes se hacen la fórmula acá. Para encontrar este otro, solamente, ¿dónde va a cambiar? Del derivada parcial del ángulo A con respecto al cateto B. Aquí va a poner B minúscula respecto al ángulo A. Y para el parcial del ángulo A respecto a C, aquí van a poner C minúscula arriba y abajo. Sigue siendo A. Aquí nomás va a cambiar. Si yo quiero respecto a B, aquí ponen B. Si quieren respecto a C, colocan aquí C. Luego buscamos. Bien, entonces necesito conocer derivada parcial del respecto al A minúscula y respecto al A mayúscula. Nada más esos dos necesito conocer. Entonces derivamos. Voy a derivar derivada parcial de la función implícita con respecto a minúscula. A minúscula es mi variable. ¿De dónde? A partir de esta función. Como es suma, esto más esto más esto más esto, entonces derivamos término por término. A es variable. Derivada de A al cuadrado quedaría 2A. B al cuadrado 0, no hay A. C al cuadrado 0, no hay A. En este término habrá A minúscula, no hay nada. Todo ese término es constante 0. Por lo tanto, solito esto sería la derivada parcial de la función implícita respecto a. Ahora voy a encontrar la derivada parcial de la función implícita con respecto a mayúscula. 0, 0, 0. A mayúscula está aquí. Esto es variable. Esto es constante. Va a mantener la constante. 2b c mantiene. Lo que se va a derivar es coseno. Derivada de coseno es menos seno, ¿no? Derivada de coseno es menos seno de su argumento por derivada de su argumento, que a es variable. Variable solito es 1. Se sobreentiende, ni siquiera lo copiamos. Entonces, un poco simplificando, derivada parcial respecto a mayúscula, menos por más menos,
2b por c por seno del ángulo A. Listo, esto sería nuestra derivada respecto a A mayúscula. Ahora voy a reemplazar aquí. Derivada parcial del ángulo A con respecto al cateto A va a ser igual. ¿Qué dice la fórmula? Menos el resultado de respecto a de la variable derivada parcial de la función implícita respecto a. ¿Cuál es el resultado? 2a. Dividido con respecto al ángulo A. Menos 2bc. Menos 2b por c por seno del ángulo A. Listo, simplificamos un poquito. Simplificamos un poquito. La derivada parcial del ángulo A con respecto a A será igual. Este signo menos de la fórmula bien puede afectar al numerador o bien puede afectar al denominador. Aquí me conviene que afecte al denominador para que desaparezca ese signo. Menos por menos, más. Se simplifique menos por menos, más. Ya arriba no voy a hacer afectar, seguiría así. Al mismo tiempo vamos a simplificar porque hay que tratar de simplificar si es que se puede. 2 dividido entre 2 se va. Solito quedaría A positivo arriba y abajo quedaría BC por seno del ángulo A. De manera que esta sería mi derivada parcial del ángulo A con respecto al cateto A. Ya, eso es esta primera pregunta. Ahora van a, como tareita, háganlo ustedes estos otros dos. Parcial de A respecto a B, parcial de A respecto a C. Ya les dije, va a cambiar solamente. Tienen que buscar derivada parcial de la función implícita respecto a B respecto a C. Ya tendrían que buscar esto más, derivada parcial respecto al B, derivada parcial respecto a C. Encuentren a partir de allá. Y la fórmula para que hagan va a ser así, ¿no? Derivada parcial de A con respecto al B menos parcial de la función de B respecto a B sobre respecto a. Eso sería para que determinen la segunda preguntita. Y para la otra, derivada parcial de A respecto a C menos parcial de la función implícita respecto a C con respecto de implícita respecto a eso. Ya se los hice estas fórmulas. Es cuestión de que encuentren esas derivadas. Ya saben derivar. ¿Ya? Encuéntrenme esto y encuéntrenme el otro. Tienen que encontrar esto y esto. Encuentren esto, encuentren esto. Esa es la tarea que tienen.